ser independientes, porque los contenidos no tienen que ver uno con el otro, los profesores no tienen que ver, no tienen criterios muy distintos, son independientes en sus decisiones, entonces podría considerar que esos resultados constituyen eventos completamente independientes. Y el conjunto posible de calificaciones en un examen, ¿cuánto me puedo sacar en un examen? Bueno, desde 0, 1, 2 o 1.5, 2.3 hasta 10. Si yo considero todas las calificaciones posibles en un examen, pues la lista de las calificaciones serían una lista de eventos colectivamente exhaustivos. Pero acá, como el número de posible es infinito, realmente prefiero etiquetarlo como espacio muestral. Todos los resultados posibles de aplicar un examen pues están incluidos en el espacio muestral. Y esta sería la respuesta al primer problema. Déjenme ver cómo va la conversión. Voy a subir un poco la vista de la página del examen para leerlo con más comodidad. Si hay alguna pregunta, duda, me comentan, ¿eh? Problema 2. El dueño de una empresa desea estudiar las diversas características de sus productos. Se ha seleccionado una muestra de 200, 70 habían mantenido su color original durante al menos 5 años, 80 de los productos son elaborados con material importado y 25 de estos productos, es decir, de los 70 que son elaborados con material importado, mantuvieron su color original al menos 5 años. Aquí estoy viendo para los productos del señor dos circunstancias distintas. Por un lado, el material con el que fueron fabricados y por otro lado, el hecho de que pierdan o no su color original. Entonces, esto me indica que yo podría acomodar los datos que me están dando en una tabla. Voy a abrir un archivo nuevo y voy a tratar de pasar, no sé si están viendo los dos archivos, el nuevo y el blanco y el que tiene el texto, ¿sí los están viendo? No, solamente se ve el examen. Solamente se ve el examen, entonces tengo que... Bueno, voy a tener que dejar déjenme ver si lo puedo escribir aquí entonces. Entonces, ok, una nueva ventana, tal vez. Déjenme ver si funciona la nueva ventana. ¿Qué ven ahora? Se sigue viendo el examen. El examen. Entonces voy a tener que dejar de compartir y luego volver a compartir. Voy a tener que estar haciendo swap entre una y la otra. Si recordamos, bueno, como yo descubrí que los productos del señor se estaban refiriendo a dos características particulares, una el material con el que es hecho y otro el si pierde o no el color, pues se me antoja poner estos datos en una tabla. Yo sé que el total de productos es 200, ¿sí están viendo mi escritura? Sí. Y voy a poner aquí en las columnas si fue hecho con material importado. Voy a escribir nada más la inicial o la letra I, donde I represente el evento, el producto se hizo con material importado. Acuérdense que los eventos es una oración, un enunciado con verbo, se refieren a un sujeto y a alguna característica, y los otros productos pues no se hicieron con material importado. También voy a poner aquí en renglones el evento C, que refiere el color dura al menos 5 años, ya no sé si al menos o menos, pero ahorita corregimos.
o el color no duró al menos 5 años. Entonces, de estos 200 productos, me dijeron que 70 habían sido hechos con material importado. Y de estos que se hicieron con material importado, 25 al menos conservaron su color por al menos 5 años. Cuando yo ubico estos, que son los datos iniciales que me da el problema, yo puedo con tranquilidad eh, llenar la tabla, porque si 200 son los productos y 70 fueron hechos con material importado, 130 no se hicieron con material importado. Si de estos 70, 25 conservaron su color, quiere decir que otros 45 no lo conservaron. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Bueno, si lo pongo en tablas, creo que no hay manera de distribuir más los datos, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra manera también, a ver cuál de las dos representaciones nos facilita responder a las preguntas. Como yo ya etiqueté aquí los eventos, pues yo puedo poner la probabilidad de que el producto esté hecho con material importado es 70 sobre 200. La probabilidad de que el producto conserve su color al menos 5 años cuando sabemos que es importado es 25 sobre 70. Y claro, podemos poner los otros datos que puse en azul, pero tal vez con esto, que es los datos directos iniciales, basta. Me voy a regresar a las preguntas. Acá. Y veo que me están preguntando y veo cuál representación me va a servir para responder esas preguntas. Dice la primera pregunta, identifique los eventos mencionados con la nomenclatura adecuada y determine el valor de probabilidad asociado a cada evento. Bueno, es parte de lo que acabo de hacer. Vi etiquetar los eventos y de hecho ya mencioné cuáles son los valores de probabilidad, aunque los dejé como una fracción común. Después me dice, determine si ser elaborado con material importado y haber mantenido el color al menos 5 años son eventos estadísticamente independientes. Entonces me regreso a la otra pantalla donde había empezado a poner los datos y ustedes díganme si con esto que tengo aquí puedo asegurar que los eventos son estadísticamente independientes. Para ello vamos a recordar que si los eventos cualquiera hay de son estadísticamente independientes, hay varias cosas que se cumplen. Por un lado, si yo tuviera una probabilidad conjunta por calcular, pues la podría calcular con simplemente un producto de las probabilidades. Pero por otro también encuentro en mi formulario algo que dice, y si yo quiero calcular una probabilidad condicional, esto tendría que ser igual a la probabilidad de aquel evento que quiero condicionar. Puede ser en este sentido o puede ser en el otro sentido. Si probabilidad de B dado A, pues simplemente esa condicional no existe, es probabilidad únicamente de B. Entonces, acá yo tendría que ver si estas fórmulas que tengo aquí me permiten hacer alguno de estos cálculos para confirmar. Y yo encuentro aquí una probabilidad condicional en principio. En principio este dato me debería indicar que los eventos no son independientes. ¿Por qué? Porque de los 70 importados, fabricados con material importado, 25 son los que conservan el color al menos 5 años. 45 de ellos no. ¿Y qué pasa con estos 130?
De estos 130 todavía no tengo dato, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, veré si puedo calcular esta probabilidad conjunta. Aquí sería, ¿cuál sería la probabilidad de C y I, perdón, C e I? Pues si los eventos fueran independientes, tendría que calcularla como probabilidad de I como por la probabilidad de C. Pero como tengo esta condicional, yo tendría que calcularla así, probabilidad de CI igual a esto por la probabilidad de I. Si yo hago la multiplicación, lo siento, se cancela, se simplifican estos términos y me quedaría que la probabilidad de C e I es 25 sobre 200, lo cual justo coincide con este dato que tengo aquí. Aquí en la tabla, recordemos que la probabilidad conjunta es la que se pone, el conteo se pone en el cruce de los renglón y columna, y al dividirla entre el total, tengo la probabilidad conjunta, ¿sí? Pero aquí, para calcularla, no usé la probabilidad de C, usé una probabilidad condicional. Eso quiere decir que los eventos no son independientes, porque parte de ellos están condicionados al hecho de un primer evento I para poder decir cuántos de estos sí cumplieron el color, dado que está dada una probabilidad condicional y que ahorita no tengo el dato de probabilidad de C para comprobar que esta simplemente la puedo calcular como este producto, no tengo a la mano esa probabilidad, entonces yo con los datos que me dan solo puedo decir que los eventos no son independientes. Regresando por el simple hecho de que hay un dato de probabilidad condicional, ya los eventos no resultan independientes. Presente en una matriz los datos numéricos reportados, bueno, ya se hizo, pero lo que encontramos es que esta matriz que había yo empezado a realizar, pues no es una matriz que esté completa, porque yo puedo ir completando si yo tuviera otro dato, con un dato adicional más que tuviera aquí, yo podría ir completando los cálculos. A lo más que puedo hacer en esta matriz es llenar esta columna y esta renglón. Si aquí me dijeran cuántos fueron los que perdieron el color en total, o me dijeran de los no importados, de los no fabricados con material importado, cuántos son los que conservan o los que pierden el color, yo con eso ya podría prorratear, se llama, los datos, y ya podría llenar completamente la matriz. Entonces, en este caso, pues no lo podemos hacer, llegamos hasta ahí nada más. Si hay algún comentario aquí, pues lo recibo. Acá, este problema, creo que este problema lo hicimos, nada más aclárenme, lo hicimos en el examen este problema para pasarme a otro similar. Fue un problema similar. Similar. Bueno, vamos a hacer este y yo creo que llegamos al otro ejemplo sin problema. Bueno, una compañía mantiene registros respecto al número de empleados que se encuentran incapacitados. No es el que voy a hacer, perdón. Una compañía mantiene registros respecto al número de empleados incapacitados. Basándose en estos datos, la probabilidad de que un empleado sea de base y se encuentre incapacitado es 0.01, de que sea temporal y se encuentre incapacitado es 0.025, y luego me dicen que 3/4 partes de los empleados son de base y solo 1/4 parte temporales. Si se selecciona aleatoriamente un empleado, ¿cuál es la probabilidad de todos estos eventos? Entonces acá podemos usar cualquiera de las dos opciones o acomodar los datos de probabilidad en una tabla o ponerle nomenclatura a estos datos. Voy a usar aquí la nomenclatura para después también hacer la matriz. Voy a usar estos espacios que están un poco más libres. Si causa confusión, pues me paso a la hoja en blanco.
¿Cuáles son los elementos que veo aquí? Hay un evento que tiene que ver... Ay, qué clase. Voy a borrar esa opción. No, es con esto. Voy a poner el evento B, el empleado es de base. Un empleado temporal es un empleado que no es de base. El otro evento de interés es que el empleado está incapacitado, se encuentra incapacitado. Teniendo los eventos etiquetados, yo puedo poner los valores de probabilidad que acá me están indicando. Me dicen, la probabilidad de que un empleado sea de base y se encuentre incapacitado es igual a 0.01. La probabilidad de que sea temporal y se encuentre incapacitado es 0.025. Ser temporal es que no es de base y se encuentra incapacitado es igual a 0.025. Y luego me dicen que las 3/4 partes de los empleados son de base y solo 1/4 parte es temporal. Entonces, de base son 0.75, y bueno, por complemento, los empleados que no son de base, que son temporales, es apenas la 4/4 parte. Antes de resolverlo con la matriz, dado que ya vimos que hay problemas que la matriz no está completa, pues vamos a hacer el ejercicio con la nomenclatura únicamente. Y entonces aquí lo primero que me piden es cuál es la probabilidad de que un empleado se encuentre incapacitado. Y hay una fórmula que me dice que si yo reúno a todas las probabilidades conjuntas que tengan que ver con, en este caso, el evento I, y esa lista de eventos que se conjugan con esa lista es exhaustiva, pues yo puedo calcular con la suma de esas probabilidades la probabilidad marginal que me piden. Aquí tengo dos probabilidades conjuntas de eventos que son colectivas, la lista es colectivamente exhaustiva, no hay de otra, o el empleado es de base o no es de base, y entonces como esta lista de eventos B y no B es colectivamente exhaustiva, yo puedo considerar las probabilidades conjuntas y simplemente sumarlas, y eso me da la probabilidad que me están pidiendo, la probabilidad marginal que me están pidiendo. Entonces, la primera respuesta es 0.035. Luego me piden la probabilidad de que el empleado sea de base y no se encuentre incapacitado. Para resolver esta pregunta, yo me tendría que primero preguntar si estas probabilidades son probabilidades de eventos independientes o no. La probabilidad del evento no es independiente, entonces voy a tener que usar una fórmula. Si son independientes, uso la otra. Pero para definir si hay independencia en los eventos, puedo referirme a estas probabilidades conjuntas y veo que una probabilidad de que se presente con B, la incapacidad es 0.01, pero la probabilidad de que se presente con no B cambia, es 0.025. Entonces, lo más probable es que, dado que las probabilidades difieren, es que los eventos no sean independientes. Pero tendremos que ver qué datos tenemos para poder resolver esto. Si los eventos fueran independientes, ser de base temporal, únicamente lo tendría yo que resolver de esta manera: probabilidad de B por probabilidad de no I. La probabilidad de B la tengo y la probabilidad de es 0.75 y la probabilidad de no I sería
1 menos la probabilidad de I que acabo de calcular. Entonces, en este caso sería 0.75 por la resta de 1 menos 0.035 sería 0.965. Y dado que estos son los valores que con seguridad tengo, no tengo ninguna probabilidad condicional que confirme que estos eventos sean dependientes, entonces los considero independientes y hago esta multiplicación. Bueno, termino de hacer la multiplicación. 0.75 por 0.965 igual 0.72375. Esa sería la respuesta al inciso B. Si me preguntan ahora si el empleado es de base o se encuentra incapacitado, voy ahora a borrar aquí para emplear este espacio. Voy a hacerlo con azul para que se vea más. La probabilidad de que el empleado sea de base o se encuentre, es el inciso C. Que el empleado sea de base o se encuentre incapacitado, pues yo recuerdo que la fórmula es simplemente probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de la intersección, o sea, de B, intersección con I, que es lo mismo que B y está incapacitado. La probabilidad de B es 0.75, la probabilidad de I ya dijimos que es 0.035, como ya la calculé ya la puedo usar, y la probabilidad de la intersección pues es este dato que tengo aquí, menos 0.01. Entonces el resultado sería 0.775. Y luego, la otra pregunta que me hacen es, si sabemos que el empleado está incapacitado, ¿cuál es la probabilidad que sea un empleado de base? Aquí el proceso ya es más largo porque ya me habían dado la probabilidad de que el empleado fuera de base, pero ahora hay una evidencia que es estar incapacitado que puede reconfigurarle esta probabilidad que me dieron de entrada. Entonces lo que voy a hacer nada más voy a copiar aquí estos resultados para no perderlos. No quiero cambiar de hoja para no perder también. Voy a copiar aquí el resultado del inciso A por si lo necesito. Este es 0.035. Del inciso B también lo copio. Probabilidad de B y no estar incapacitado es 0.72375, que yo voy a redondear a 4 cifras, porque esa es la indicación para procesar más rápido también las probabilidades. 3,2,3,7,5,3,8. Entonces voy a borrar este espacio. Y voy a contestar la pregunta que me están haciendo en el inciso D. En el inciso D me dicen, sabemos que está incapacitado, ¿cuál es la probabilidad que sea un empleado de base? Me están preguntando por esta probabilidad condicional. Pero como yo ya conocía esta probabilidad y ahora hay una nueva evidencia, esto me indica que debo usar teorema de Bayes. Y puesto en la fórmula teorema de Bayes, simplemente tomo los términos de la probabilidad condicional original, los intercambio, multiplico por la probabilidad de que es el condicionante ahora, y en el denominador primero replico este término, probabilidad de I dado de por la probabilidad de B, y después sería probabilidad de I
dado no B por la probabilidad de B. O sea, el teorema de Bayes, así lo, digamos, así se aprende la fórmula para no tener que hacer la tabla. Más la probabilidad de I dado no B por la probabilidad de no B. Después reviso si tengo todos estos datos. Probabilidad de I dado B por la probabilidad de B, no la tengo directamente, pero yo sí cuento con este dato, que es el equivalente. Este producto equivale a esta probabilidad condicional, probabilidad de B e I. Y los términos de abajo también equivalen a probabilidades conjuntas, la primera de B e I, y el segundo producto equivale a la probabilidad de B y no I. Y en este caso, si reviso, pues tengo acá el resultado y acá tengo el otro resultado. Entonces yo puedo simplemente, es más, esto que tengo acá en el denominador, ya sabíamos que me daba la probabilidad de, a ver, déjenme ver, no, aquí lo estoy diciendo mal. Aquí está mal esto, porque es I y no B, y aquí es IB. Esto me da la probabilidad de B e I, y aquí me está dando la probabilidad, aquí lo puse al revés, de no B e I. Es no B e I. Y además de que las tengo por separado, ya las había usado estas para calcular, o ya puedo usarlas para calcular, tener la probabilidad de B, porque también como la probabilidad de perdón, porque como los eventos son colectivamente exhaustivos, justo esta cuenta la había usado para calcular la probabilidad de I. Entonces, vuelvo a, bueno, vamos a, ¿dónde tendría mi no. Vamos a dar los datos directos que tengo para no funciona mi borrador. Un segundo. No, este no es el dato que tengo, este es el que había puesto al revés. Este no es el dato que tengo. El dato que tengo es no B e I, es este otro dato, el que está acá. Entonces, probabilidad de B e I es 0.01, y aquí probabilidad de B e I 0.01, y el otro dato es este otro, 0.025. El resultado entonces es 0.01, 20.035, y ese resultado es 0.2857. Esta probabilidad que he calculado es la probabilidad de ser de base dado que está incapacitado. Como la probabilidad de que ambas se den es muy baja, pues resulta que esta probabilidad de ser de base se reconfigura a la baja y nada más queda en este nuevo valor. Entonces, lo que estoy aplicando aquí es teorema de Bayes para reconfigurar la probabilidad. Sí, Julieta. Profesora, bueno, es que estoy viendo que los datos que están en el denominador es la probabilidad de B e I más la probabilidad de no B e I es igual a la probabilidad de I. Solamente entonces podría ser que hay, por ejemplo, la respuesta Sí, en vez de estos, ajá, B e I sobre la probabilidad de I. Sí, era lo que estaba diciendo, nada más que como tenía marcado otro, ya no lo repetí.
pero efectivamente la suma de estas dos probabilidades me habían dado para el cálculo de probabilidad de I. Ahorita lo que hice fue sustituir datos directos, pero sí, efectivamente esta suma ya la había usado justo en el inciso A para calcular la probabilidad de I. Sí, lo que pasa es que como tenía marcado el erróneo, cuando me equivoqué aquí en la nomenclatura había marcado el erróneo, quise borrar ese antes de hacer más bien. Pero estás en lo correcto, Julián. ¿Alguna pregunta, comentario, aportación o reacción? Bueno, borro este y vámonos con el 4 es el que me parece que ya habíamos hecho en el examen, pero lo voy a replicar y tengo otro material con otro ejercicio que, bueno, va a servir también para repasar estos ejercicios. A la hora voy a dar 10 minutos para que despejemos un poco las piernas, la cabeza, vayamos al baño por agua, lo que sea, pero hasta las 11 lo voy a hacer. Voy a borrar lo que hice para poder ver el otro material. Bueno, voy a borrar esto que hice. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a usar la nomenclatura? Porque no siempre tenemos datos completos para las matrices. Y generalmente vamos a tener que lidiar con esto de la nomenclatura cuando los datos están incompletos. Por eso es el repaso con este asunto. Bueno, vamos a ver el siguiente. La universidad ha recibido 7.500, no son 7.500, aquí hay un error, creo que nos le borré unos ceros, ahorita hacemos la suma. Ha recibido solicitudes de ingreso el trimestre recién pasado, los cuales corresponden a las siguientes instituciones de origen y carreras solicitadas. Vamos a corregir ese dato porque según me acuerdo estos ceros no van. Vamos a calcular totales por renglones, totales por columnas, que seguramente los vamos a ocupar en las preguntas. 18 y 3, aquí serían 21, 12, 10, 22 y 9 serían 31. 4, 17 serían 21 y 2 serían 23. Y la suma de esto sería 75. Entonces, efectivamente, aquí sobraban estos dos ceros. Si yo hago el total por columnas ahora, aquí me queda 22, 26, 8, 10, 18 y 17, 35. 9 y 5, 14. 26 y 14 son 40 y 35 son 75. Bueno, esto de calcular los totales siempre me va a servir para contestar las preguntas, así que no hay problema si lo hago desde el principio. Vamos a hacer los incisos. Proviene de bachilleres y solicita entrar a enfermería. Esto lo busco en la intersección justo del renglón de bachilleres con la columna de enfermería. El conteo que veo ahí es 8, entonces la respuesta a que proviene de bachilleres y solicita enfermería, y aquí ya estoy usando nomenclatura de eventos en vez de todo el texto, es igual a 8 sobre el total sobre 75. Proviene de CCH o preparatorias de la UNAM. Proviene de CCH o preparatorias de la UNAM. Aquí, como las categorías son disjuntas, simplemente la fórmula me diría esto, simplemente suma las probabilidades. La probabilidad de provenir de CCH es, veo el total del renglón de CCH, 31 sobre 75. La probabilidad de provenir de preparatorias de la UNAM, pues los de la preparatoria corresponden al tercer renglón del total, 23 sobre 75, y entonces la respuesta al inciso B sería 54 entre 75.
Cuando es contarlas, es preferible dejar los conteos explícitos, no pasar al dato decimal para poder verificar rápidamente. Aquí el inciso C es un poco distinto. Solicito ingreso a la carrera de enfermería, dado que sabemos que proviene de CCH. Bueno, esta es una probabilidad condicional. Enfermería, dado que sabemos que proviene de CCH. Entonces aquí yo busco como antes, a ver, CCH y enfermería. Aquí tengo un conteo de 10. Pero ese conteo ya no lo refiero al total, sino lo refiero al total de los que provienen del CCH, porque CCH es el condicionante, entonces esa es la probabilidad. Y cuando me dicen solicite ingreso a la carrera de veterinaria, me están preguntando por una probabilidad marginal. Lo único que hago es que veo el total de la carrera de veterinaria, 14, y lo divido entre el gran total. Y aquí tengo las respuestas que me pidieron. Paso al problema 5, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Y si lo leo, dice una empresa tiene fábricas en Chicago y en Houston. La fábrica de Chicago entrega 40% del total de pedidos, de estos el 10% llega con retraso, el 20% de los pedidos hechos en Houston tienen retraso. Si un cliente me reclama que su pedido llegó retrasado, ¿dónde es más probable que provenga? ¿De Chicago o de Houston? Si se presenta un nuevo retraso con el mismo cliente, ¿de dónde es más probable que provenga? ¿De Chicago o de Houston? Bueno, de nuevo la pregunta es sobre probabilidad de Chicago o Houston, cuando en principio me habían dado como dato justo, bueno, como porcentaje, pero me habían dado el dato de Chicago y también el de Houston, porque como solo hay dos fábricas, pues al darle este dato quedan comprimidos los dos datos de probabilidad y aquí me los vuelven a preguntar. Pero es que ahora hay una evidencia que es el pedido llegó con retraso. Entonces, de nuevo es el problema de Bayes, pero ahora lo voy a trabajar con una tabla. En la tabla considero que el producto proviene de Chicago o de Houston. No voy a poner todo el evento, pero lo correcto es decir, C, el producto viene de Chicago. El producto proviene de Chicago, así como H, el producto proviene de Houston. Otro evento de interés es el producto viene con retraso. El producto llegó retrasado. Este evento es la evidencia. ¿Qué es lo que sabemos aquí? En la tabla ponemos primero la probabilidad. A estos les voy a llamar en general eventos. Y entonces pongo aquí la probabilidad de cada uno de estos eventos. Si el 40 proviene de Chicago, pues la probabilidad es 0.40 y entonces, como solo son dos orígenes, el 60% proviene de Houston. A esto le voy a llamar evidencia. Entonces voy a poner, de acuerdo a los datos que me dan, me dicen el 10% de los que se fabrican en Chicago llegan con retraso. Entonces aquí voy a poner cuál es la probabilidad de que se dé el retraso. A este retraso en general le llamo evidencia, dado, más bien, le voy a poner al revés, porque esta es una nomenclatura más general. Aquí lo que debo poner en el siguiente columna es la probabilidad de la evidencia dado el evento. Pero sabemos que en este caso la evidencia es el retraso. Los datos me dicen que de los que provienen de Chicago, el 10% llega con retraso, entonces pongo .10. Mientras que el 20% de los pedidos hechos en Houston llegan con retraso, acá voy a poner .20. Como sé que tengo que reconfigurar las probabilidades
probabilidades de los eventos, pues empiezo a hacer en la tabla mis operaciones. Primero hago evidencia y evento. Pero esta probabilidad conjunta sé que únicamente se calcula multiplicando estos renglones que tengo justamente antes. Entonces, tengo que este primer producto me da 0.04, este segundo producto me da 0.12. Aquí tengo la probabilidad de que se dé la evidencia. El retraso y proviene de Chicago es 0.04 y probabilidad de retraso y proviene de Houston es 0.12. Si yo sumo estas probabilidades conjuntas, obtengo lo que es la probabilidad de retraso. No importa si viene de Houston o de Chicago, como la lista de fabricaciones, de fábricas posibles de origen es colectivamente exhaustiva, yo sé que al sumar estas dos probabilidades, obtengo la probabilidad del evento marginal, que es el retraso. Entonces, la probabilidad de que algo llegue retrasado es 0.16. Y luego, cuando quiero llegar a la columna final, que es la probabilidad de reconfigurar, la probabilidad del evento reconfigurada de acuerdo a la evidencia que se presentó, entonces lo que recuerdo que se hace es divido cada uno de estos valores por renglón, cada uno de estos lo divido entre el total. Y al dividirlo, tengo el resultado de cada renglón. Yo divido y obtengo el resultado dividido. Entonces, 0.04 entre 0.16 es igual a 0.25 y bueno, por complemento, 0.12 entre 0.16 tendría que ser 0.75. Si hago la cuenta, bueno, pues sí. Siempre la probabilidad de los eventos, sea al inicio reconfigurada, debe sumar 1. Y esta es la primera respuesta. Hay otra segunda que dice, ¿y si se presenta un nuevo retraso, de dónde es más probable que provenga? Aquí vuelvo a hacer mi tabla, pero con lo que tengo que hacer para hacer una tabla, una segunda tabla, es tomar estos resultados que acabo de obtener, traerlos aquí como la primera probabilidad reconfigurada y volver a hacer todo este proceso con los otros datos respetados, con este dato el mismo, con estos datos los mismos, pero lo que cambia es el punto de partida. En vez de empezar con el dato original, yo empiezo con el dato de la primera reconfiguración, los traigo acá, manejo este punto 10 y punto 20 igual, y hago exactamente los mismos cálculos y al final me sale una probabilidad de configurar. Este es una primera versión del examen. Entonces tengo una segunda lista de ejercicios que es una segunda versión del examen. A lo mejor se parecen algo, pero vamos a tomar ahorita 10 minutos y regresamos. Parece que ya terminó la grabación anterior, entonces ya voy a poder grabar la otra explicación. Entonces 10 minutos por favor y regresamos.